Cuando una historia de amor se convierte en materia de juicio público, durante más de 3 décadas, Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán han ocupado un lugar particular en la memoria sentimental del espectáculo mexicano. Para una parte del público, no han sido únicamente dos figuras surgidas de la televisión, la música y los escenarios. Han representado también la imagen de una pareja estable, una familia reconocible y una historia construida bajo los reflectores. Sin embargo, en el universo del entretenimiento, la estabilidad rara vez permanece inmune al ruido. En los últimos años, y especialmente en 2025, distintos medios y espacios de farándula retomaron rumores sobre una supuesta crisis matrimonial, versiones sobre distanciamiento y comentarios no confirmados alrededor de una presunta infidelidad. Algunos reportes señalaron que la pareja reapareció en redes y en público después de especulaciones sobre separación. Otros recordaron que su hijo, Eduardo Capetillo Jr., desmintió públicamente esas versiones y sostuvo que sus padres continuaban juntos. Este reportaje no pretende dictar sentencia. No hay una prueba pública concluyente que confirme una traición conyugal como hecho. Lo que sí existe es un fenómeno reconocible: la manera en que una pareja famosa, incluso sin hacer grandes declaraciones, puede quedar atrapada entre titulares, videos, rumores, interpretaciones de redes sociales y expectativas de una audiencia que cree conocer cada detalle de su intimidad. Bajo ese marco, el título funciona como una hipótesis dramática. ¿Qué ocurre cuando el público imagina un final trágico para una figura que durante años simbolizó el amor familiar? ¿Qué hay detrás de la fascinación por ver derrumbarse una historia que parecía sólida? ¿Y hasta dónde puede llegar el costo humano de una sospecha repetida miles de veces? La pareja que el público convirtió en símbolo, Eduardo Capetillo, no llegó al imaginario popular únicamente como actor o cantante. Su imagen se formó en una época en la que la televisión mexicana construía ídolos con una cercanía casi familiar. El público no solo veía a sus artistas favoritos actuar, cantar o aparecer en entrevistas, también los acompañaba en sus romances, bodas, nacimientos, crisis profesionales y regresos. Bibi Gaitán, por su parte, también formó parte de ese mismo ecosistema emocional. Su presencia artística, su carisma y su historia junto a Capetillo fueron leídas durante años como una narrativa de continuidad. Dos figuras del espectáculo que no solo compartieron escenario, sino también proyecto de vida. La pareja se casó en los años 90 y con el paso del tiempo formó una familia numerosa. Diversos medios han recordado que su matrimonio supera las 3 décadas y que sus hijos también han comenzado a tener presencia pública, ya sea en la música, la actuación, la moda o las redes sociales. Esa duración fue, precisamente, una de las razones por las que cualquier rumor alrededor de ellos adquirió una fuerza particular. No se trataba de una pareja reciente ni de una relación desconocida para el público. Se trataba de dos rostros que muchas personas asociaban con una época, con una televisión más familiar y con una idea casi idealizada de amor duradero. En ese contexto, la palabra traición adquiere un peso mayor, no porque esté demostrada, sino porque activa una narrativa poderosa, la caída de una imagen. El supuesto descubrimiento de una infidelidad, planteado en titulares, comentarios o videos de entretenimiento, no impacta únicamente sobre los protagonistas, también golpea la memoria afectiva de quienes habían proyectado en ellos una historia ejemplar. Pero la realidad de una pareja pública rara vez coincide con la fantasía de sus seguidores. Una relación de décadas puede contener silencios, desacuerdos, reconciliaciones, tensiones, etapas de distancia y momentos de recomposición. Eso no significa necesariamente ruptura, engaño o tragedia. Significa, simplemente, que la vida privada es más compleja que cualquier titular. Los rumores sobre una posible crisis entre Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán no surgieron en el vacío. En distintos momentos, medios de espectáculos publicaron notas sobre supuestos distanciamientos, ausencias llamativas o interpretaciones derivadas de sus apariciones públicas. En junio de 2025, por ejemplo, se habló de una reaparición de la pareja tras versiones de separación, mientras se destacaba que seguían juntos y que celebraban más de 30 años de matrimonio. A partir de ahí, el relato mediático empezó a tomar varias direcciones. Algunos espacios se concentraron en la supuesta crisis, otros en la respuesta familiar, otros en los detalles de la boda de una de sus hijas, y otros en versiones más graves, vinculadas con una presunta infidelidad. La diferencia entre información confirmada, rumor, comentario de terceros y especulación comenzó a diluirse para parte del público. Ese es uno de los grandes problemas de la farándula contemporánea. La velocidad supera a la verificación. Un video breve, una frase sacada de contexto o una ausencia en una fotografía pueden convertirse en prueba para miles de personas. Y cuando el tema involucra a una pareja famosa,
La conversación deja de ser solo informativa para transformarse en juicio emocional. En el caso de Capetillo, la hipótesis de un final vitam, un final trágico, funciona más como construcción narrativa que como hecho comprobado. El drama no necesariamente está en la existencia de una infidelidad demostrada, sino en el desgaste público que produce la sospecha. Una sospecha que se repite, se amplifica y termina afectando la percepción de una familia entera. Desde una mirada periodística, el punto central no es afirmar que Eduardo descubrió una traición. El punto es observar cómo se fabrica una tragedia pública. Primero aparece el rumor, luego la interpretación, después el titular emocional y finalmente la audiencia completa los espacios vacíos con su propia imaginación. El rumor como maquinaria y el costo de la sospecha. En el espectáculo, un rumor no necesita confirmación inmediata para producir consecuencias. Basta con que sea verosímil para una parte del público, con que encaje en una narrativa atractiva y con que circule en plataformas de alta velocidad. Cuando eso ocurre, la vida privada se convierte en un expediente abierto por espectadores anónimos. En 2025, algunos medios retomaron versiones sobre una supuesta infidelidad relacionada con Eduardo Capetillo. Una nota de Vive USA, por ejemplo, citó versiones atribuidas al periodista Javier Seriani, quien habló de presuntas relaciones extramaritales. El propio formato de esas publicaciones dejaba claro que se trataba de señalamientos y rumores, no de una confirmación judicial ni de una declaración oficial de los involucrados. También circularon publicaciones sobre una supuesta testigo y videos que aseguraban aportar elementos a la conversación. Sin embargo, en términos periodísticos, la existencia de una persona que declara algo ante cámaras no convierte automáticamente esa declaración en verdad comprobada. La verificación exige contraste, documentos, versiones de las partes, contexto y responsabilidad editorial. Frente a ese ruido, la pareja y su entorno familiar también aparecieron en distintas instancias públicas. Telemundo informó que Bibi Gaitán y Eduardo Capetillo aclararon rumores de separación y señalaron que seguían unidos, aunque reconocieron que como cualquier pareja podían tener diferencias. Univisión, por su parte, reportó una aparición pública de ambos relacionada con la boda religiosa de su hija Alejandra, en medio de especulaciones y críticas por su ausencia en una ceremonia civil anterior. La pregunta entonces no es solo qué ocurrió dentro de esa familia, porque eso pertenece a un terreno privado que el público no puede conocer por completo. La pregunta es cómo una sociedad consume la posibilidad del dolor ajeno. El relato de Eduardo descubre que su esposa lo engaña con otro tiene todos los elementos de una tragedia mediática. Un hombre conocido, una pareja admirada, una sospecha íntima, una familia expuesta y una audiencia lista para interpretar cada gesto. Pero también tiene un riesgo evidente: convertir a personas reales en personajes de una ficción colectiva. Cuando se dice que alguien descubre una traición, se sugiere una escena concreta, una revelación, una prueba, un momento de quiebre. Pero en el caso público de Capetillo y Gaitán, esa escena no está documentada de manera verificable. No existe, al menos en la información pública disponible, una confirmación directa de una infidelidad de Bibi Gaitán, ni de un descubrimiento por parte de Eduardo en los términos dramáticos del título. Lo que sí existe es un ambiente de sospecha, y ese ambiente, en ocasiones, puede ser tan dañino como una acusación formal. La sospecha obliga a los protagonistas a posicionarse, a defenderse o a guardar silencio sabiendo que cualquier reacción será reinterpretada. Si hablan, algunos dirán que intentan controlar daños. Si callan, otros tomarán el silencio como confirmación. Si aparecen juntos, habrá quien lo lea como estrategia. Si aparecen separados, alguien hablará de ruptura. En una pareja pública, incluso la normalidad puede parecer sospechosa. El caso también muestra una transformación en el periodismo de entretenimiento. Antes, los rumores circulaban en revistas, programas de televisión o columnas especializadas. Hoy, se fragmentan en clips, publicaciones, reels, comentarios y titulares diseñados para captar atención inmediata. El matiz se pierde. La presunción se convierte en afirmación. La palabra supuesto desaparece en la memoria del lector. Para un periodista cultural, el fenómeno merece una lectura más amplia. No se trata solo de Eduardo Capetillo ni de Bibi Gaitán. Se trata de la necesidad del público de ver a sus ídolos enfrentarse a grietas humanas. La pareja estable incomoda a una cultura acostumbrada al escándalo. Por eso, cuando aparece la posibilidad de crisis, el relato se vuelve irresistible. Pero también hay una dimensión ética. ¿Qué se gana al presentar como tragedia definitiva algo que no ha sido probado?
¿Qué consecuencias tiene para los hijos, para el entorno familiar, para la reputación profesional y para la salud emocional de los involucrados? En la industria del espectáculo, el daño reputacional puede permanecer incluso después de que el rumor se desmienta. Eduardo Capetillo Jr. fue citado por medios al desestimar rumores de separación y señalar que ese tipo de versiones eran parte de la exposición pública que su familia ha vivido durante años. Esa frase, más allá de su aparente sencillez, resume una carga. Para algunas familias famosas, ser objeto de rumores no es una excepción, sino una rutina. La tragedia, entonces, no siempre está en el hecho íntimo que se comenta. A veces está en la imposibilidad de vivir una vida privada sin que cada etapa sea convertida en espectáculo. El fianta es aquí un final trágico como espejo de la cultura del espectáculo. Hablar de un final trágico para Eduardo Capetillo exige separar dos planos. El primero es el plano verificable. La pareja ha enfrentado rumores, ha reaparecido públicamente y, según reportes de medios, ha negado o minimizado versiones de separación. El segundo es el plano narrativo, la historia que la audiencia construye cuando imagina que una figura pública descubre una traición amorosa. Ese segundo plano es el que alimenta el drama. En él, Eduardo deja de ser solo un actor y cantante para convertirse en protagonista de una caída emocional. Vivi deja de ser una artista con trayectoria propia para ser reducida a un papel dentro de una acusación. La familia deja de ser familia y pasa a ser escenario. Los hijos dejan de ser personas y se vuelven testigos simbólicos de una crisis que quizá no existe en los términos que el público imagina. El espectáculo tiende a simplificar. Donde hay décadas de convivencia, pone una frase. Donde hay complejidad, pone culpables. Donde hay incertidumbre, inventa certezas. Y donde hay silencio, fabrica una escena. Por eso, una pieza responsable no debe afirmar que Eduardo Capetillo descubrió una infidelidad de su esposa como si fuera un hecho comprobado. Lo que puede analizar es el impacto cultural de ese tipo de relato. ¿Por qué resulta tan atractivo imaginar el derrumbe de una pareja estable? ¿Por qué el público consume con tanta intensidad la posibilidad de que un matrimonio admirado esconda una fractura? ¿Por qué se exige transparencia absoluta a personas que, aunque famosas, siguen teniendo derecho a la intimidad? La historia de Eduardo y Vivi, vista desde fuera, ha sido durante años una narrativa de permanencia. Precisamente por eso, cualquier grieta real o imaginada se vuelve noticia. En una industria donde muchas relaciones terminan de forma pública, una pareja duradera se convierte en excepción. Y cuando esa excepción parece tambalearse, la audiencia reacciona como si se rompiera una promesa colectiva. Pero tal vez la promesa nunca fue de ellos. Tal vez fue una expectativa construida por los espectadores. El matrimonio, incluso en la vida común, no es una postal inmóvil. Cambia con los años, con los hijos, con las carreras, con la edad, con las crisis económicas, con los silencios y con la evolución personal de cada miembro de la pareja. En el caso de los famosos, a todo eso se suma una presión adicional. La obligación no escrita de parecer felices. Esa obligación puede ser cruel. Una pareja pública puede atravesar una discusión normal y verla convertida en separación inminente. Puede decidir no publicar fotos durante semanas y ser acusada de esconder una crisis. Puede asistir a eventos por separado y desatar teorías. Puede mostrarse unida y ser acusada de actuar. Así se construye el encierro de la celebridad. Haga lo que haga, será interpretada. En ese sentido, el final trágico no necesariamente describe el desenlace real de Eduardo Capetillo. Describe, más bien, el peligro de una cultura que transforma rumores en destinos. Una cultura que necesita que las historias tengan villanos, víctimas, pruebas secretas y revelaciones devastadoras. Una cultura que rara vez acepta una respuesta simple. No sabemos. No sabemos qué ocurre en la intimidad de un matrimonio, salvo aquello que sus integrantes deciden compartir. No sabemos cuánto hay de verdad, exageración o invención en cada versión difundida. No sabemos si las tensiones mencionadas por algunos medios responden a una crisis profunda o a los altibajos normales de una relación larga. No sabemos si los silencios son estrategia, cansancio o simplemente derecho a no responder. Lo que sí sabemos es que las figuras públicas pagan un precio alto por sostener una imagen. Y cuando esa imagen es la de una pareja ejemplar, el precio puede ser todavía mayor, porque el público no solo espera talento, espera coherencia emocional, estabilidad, romanticismo y permanencia. Si Eduardo Capetillo ha vivido un momento difícil por los rumores, eso pertenece al terreno humano. Si Vivi Gaitán ha tenido que enfrentar señalamientos o especulaciones, eso también merece una mirada responsable. Y si la familia decidió continuar mostrándose unida o responder solo en ciertos momentos, esa decisión forma parte de su autonomía.
El periodismo cultural puede observar, contextualizar y analizar, pero no debería condenar sin pruebas. La historia, entonces, no termina con una certeza dramática, termina con una advertencia. En tiempos de redes sociales, una acusación puede viajar más rápido que una aclaración. Una sospecha puede pesar más que una trayectoria. Un matrimonio de 30 años puede ser reducido a un titular de 30 palabras. Y una familia entera puede convertirse en material de consumo para una audiencia que, muchas veces, olvida que detrás de la pantalla hay personas reales. Quizá el verdadero desenlace trágico no sea que Eduardo haya descubierto una traición. Quizá el desenlace trágico sea que el público esté cada vez más dispuesto a creer en la destrucción antes que en la complejidad. Entre la verdad privada y el juicio público, el caso de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán revela una tensión central del espectáculo contemporáneo. La distancia entre lo que se sabe, lo que se presume y lo que se desea creer. Los rumores de crisis e infidelidad han circulado, pero también han existido apariciones públicas, desmentidos familiares y declaraciones que apuntan a una relación que, al menos públicamente, no ha sido presentada por sus protagonistas como una ruptura definitiva. Por eso, el título de esta historia debe entenderse como una puerta de entrada a un análisis, no como una sentencia. La tragedia no está confirmada en los términos más extremos del rumor. La tragedia posible está en la exposición, en el desgaste, en la presión de tener que defender una vida privada ante millones de miradas. Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán siguen siendo, para muchos, una pareja emblemática. Pero también son personas sujetas a contradicciones, silencios, decisiones íntimas y límites. La audiencia puede sentir curiosidad, pero esa curiosidad no debería cancelar la prudencia. Y ahora queda la pregunta abierta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos ante una crisis real, ante una exageración mediática o ante otro ejemplo de cómo las redes convierten cualquier duda en escándalo?